Rápidamente entonces vamos a hacer la integración de la corteza y de la médula del cerebelo. En la corteza están las capas molecular, de Purkinje y granular. Esto es la corteza. Y adentro está la médula, que es donde están los núcleos. Los núcleos profundos de lateral a medial, digamos que aquí está la vermis, entonces aquí iremos de medial a lateral. Entonces, de medial a lateral es el núcleo fastigio, globoso, emboliforme y dentado. Ok. Tenemos células que están aquí en la corteza y la única que se proyecta a la médula son las células de Purkinje. Entonces, de las células tenemos células de Purkinje, células granulares, células de Golgi, células de canasta, células estrelladas. Su localización, células de Purkinje están en la capa de Purkinje. Células granulares y células de Golgi están en la capa granular. Y células de canasta y células estrelladas en la capa molecular. Ahora, en las células granulares van a tener proyecciones, sus axones, que son las fibras laterales, están en la capa molecular. Y hay otra estructura que es el glomérulo, que está también en la capa granular. Entonces, ahorita la ponemos. De neurotransmisores, todas tienen neurotransmisores inhibitorios, o sea, todas tienen GABA, todas liberan GABA, salvo las células granulares que liberan glutamato. Entonces son las únicas células excitatorias de la corteza del cerebelo. Ok, entonces aquí en la capa molecular tenemos células estrelladas y células de canasta. Células de canasta. En las células de Purkinje están en la capa de Purkinje, pero sus dendritas apicales llegan a la capa molecular. Y sus axones llegan a los núcleos de la médula. Tenemos células granulares y células de Golgi en la capa granular. Ahora, las fibras que están en el cerebelo, tenemos fibras paralelas, fibras musgosas y fibras trepadoras. Las fibras paralelas son las que están aquí en la capa molecular y son los axones de las células granulares que hacen un ángulo de 90 grados. Las fibras musgosas y fibras trepadoras, de hecho, todas las fibras tienen neurotransmisores excitatorios. Las paralelas y las musgosas liberan glutamato y las trepadoras aspartato. Las paralelas llegan a donde las células granulares hacen sinapsis con, que es a todas, a las células de canasta, estrelladas, Purkinje, Golgi. Las fibras musgosas llegan a las células granulares, a las células de Golgi y a los núcleos profundos. Y las trepadoras llegan a las células de Purkinje y a los núcleos profundos. Perdón, no sé qué dije aquí, núcleos profundos. Sí, núcleos profundos. Ahora, el glomérulo es el glomérulo está aquí en la capa granular. Es una fibra MOSI, una roseta de la fibra MOSI, de la fibra musgosa. Y los axones, aquí hay axones de las células de Golgi y aquí hay dendritas de las células granulares. Entonces por aquí se comunican, o sea, van haciendo sinapsis las células granulares y las células de Golgi. Entonces vamos a ver célula por célula. Células estrelladas, células de canasta, solo reciben input, o solo hacen sinapsis, reciben sinapsis de las granulares. Y ellas hacen sinapsis con células de Purkinje. Luego, células de Purkinje, estas solo hacen sinapsis en los núcleos profundos. Y el input es de todas las células. Casi de todas, salvo de las de Golgi. Recibe input de las estrelladas, de las de canasta y de las granulares. Células granulares recibe input de fibras MOSI, de células de Golgi y se proyecta a todas las células. Las estrelladas, las de canasta, las de Purkinje
y las de Golgi. Las células de Golgi reciben input de las fibras musgosas y de las células granulares y hacen sinapsis en las células granulares. Ahora, el cerebelo tiene 3 pedúnculos, los pedúnculos cerebelosos superiores, los medios y los inferiores. Los pedúnculos cerebelosos superiores son la única salida del cerebelo y los axones que pasan por los pedúnculos cerebelosos superiores son las células de Purkinje. Las células, son las células de Purkinje. Ahora todo el input son por las fibras musgosas y trepadoras. Las células musgosas vienen de núcleo pontino, de núcleo espinal y de núcleos vestibulares, y las fibras trepadoras de núcleo olivar. Estas van a entrar, si es una fibra trepadora, entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. Si es una fibra musgosa, depende. Si es una fibra musgosa del núcleo pontino, entra por el pedúnculo cerebeloso medio. Si es una fibra musgosa que viene del núcleo vestibular, entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. Si es una fibra musgosa que viene de la médula espinal, depende. Si es del tracto espino-cerebeloso ventral, es por los pedúnculos cerebelosos superiores, y si es del tracto espino-cerebeloso dorsal, viene o entra al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y ya de aquí las fibras musgosas hacen sinapsis en las células granulares, que en consecuencia hacen sinapsis con las células de Purkinje. Okay. En los siguientes videos vamos a ver específicamente las vías. Ahora nada más tenemos lóbulo anterior del cerebelo, lóbulo posterior del cerebelo y lóbulo flóculo nodular. En el centro del lóbulo flóculo nodular y en la vermis, que es la parte central, es donde está, ¿cuál es el núcleo profundo más central? El núcleo fastigio. Entonces, vermis y lóbulo flóculo nodular se proyectan, o es en donde está el núcleo fastigio. Ahora, del lóbulo flóculo nodular va al fastigio y del núcleo fastigio al núcleo vestibular. Entonces, el lóbulo flóculo nodular también se llama cerebelo vestibular. Y este está involucrado en influenciar los movimientos del ojo, del ojo y del tronco cuando nos rotamos la cabeza. Luego tenemos los hemisferios laterales, hemisferios intermedios, que son en donde están los núcleos emboliforme y globoso. Entonces, si aquí está el fastigio, acá le siguen los globosos y luego los emboliformes. Entonces, de aquí, de hecho estos dos núcleos, el emboliforme y el globoso, se llaman núcleos interpuestos. Y de aquí estos se proyectan a los núcleos rojos y a la formación reticular. Entonces van a formar los tractos rubroespinal y reticuloespinal, que están involucrados en mantener la postura y los movimientos. Y finalmente los hemisferios laterales, que es en donde está el núcleo dentado. Entonces, hemisferios laterales, el núcleo dentado, y del núcleo dentado se proyecta al tálamo y a la corteza. Entonces, el hemisferio lateral también se llama neocerebelo y también se llama cerebelo pontino, porque hay un circuito ahí que involucra al puente y lo vamos a ver en los siguientes videos. Y el lóbulo flóculo nodular se llama cerebelo vestibular y los hemisferios intermedios se llaman cerebelo espinal, o es el espinocerebelo. Entonces, el cerebelo, generalmente la vía se cruza doble, entonces lesiones del cerebelo se van a manifestar ipsilateral. Después de haber visto las vías o los circuitos involucrados con el cerebelo, vamos a ver las lesiones. Entonces, capa molecular, células de canasta y células estrelladas, fibras paralelas de las células granulares, cuyos
cuerpos están en las células, en la capa granular. Células de Purkinje están en la capa de Purkinje, pero sus dendritas se extienden a la capa molecular. En la capa granular tenemos células granulares y células de Golgi y el glomérulo. Fibras musgosas y fibras trepadoras son los inputs hacia el cerebelo. Fibras trepadoras vienen del núcleo olivar, fibras musgosas vienen del núcleo del pontino, vestibular y de la médula espinal. Todas las fibras liberan neurotransmisor excitatorio. Las musgosas liberan glutamato, las trepadoras aspartato, las fibras paralelas liberan glutamato. Todas las células de la corteza del cerebelo son inhibitorias porque todas liberan GABA, salvo las granulares que liberan glutamato en sus fibras paralelas. Y el único output es a través de las células de Purkinje.